A ver, lanzo una pregunta. ¿Cómo puede un papado de solo 20 días, hace más de 1100 años, tener un impacto histórico tan descomunal? Suena a pregunta con trampa, ¿eh? Pues un poco. Pero es que hoy vamos a analizar justo eso. Uno de los pontificados más breves y, contra todo pronóstico, más decisivos de la historia. El de Teodoro II. Y para este análisis tenemos un material fascinante. Es un extracto de la serie Camino en la Sucesión, un proyecto de Cívico DM, que se mete de lleno en la figura de este papa, el número 115, y en su cortísimo reinado, en diciembre del año 897. La misión, o el objetivo que nos planteamos, es entender por qué algo tan fugaz, tan breve, se llega a considerar un acto de restauración moral, incluso de purificación histórica. Son palabras mayores. Desde luego. Para empezar a desgranar esto, tenemos que situarnos. El Papa Teodoro II no llega al poder en un momento, digamos, de paz y prosperidad. Para nada. Hereda un auténtico campo de minas. Totalmente. La Iglesia de Roma estaba hundida en el caos y la vergüenza por uno de los episodios más bizarros y macabros que se recuerdan, el llamado Sínodo del Cadáver. Vaya nombre. Es que es imposible entender la importancia de Teodoro II sin entender primero la magnitud de ese escándalo. Su elección no es una simple transición, es una reacción directa, una especie de anticuerpo que genera la propia institución para responder a una crisis de credibilidad que había hecho temblar los cimientos. Vale, pues entonces tenemos que viajar a ese momento. Roma, año 897. El ambiente debía de estar cargadísimo, porque acaba de pasar algo que, como dices, suena a guión de película de terror. Cuéntanos qué fue exactamente el Sínodo del Cadáver. Antes, bajo el papado de Esteban VI, este papa, que estaba movido por unas rencillas políticas y de facciones que venían de lejos, tomó una decisión. Bueno, una decisión sin precedentes. ¿Qué hizo? Ordenó exhumar el cadáver de un papa anterior, Formoso, que llevaba ya casi un año enterrado. Espera, perdona, ¿has dicho exhumar? Sí, sí. ¿Sacaron el cuerpo de la tumba ¿Para qué? Para juzgarlo. Y la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Madre mía. El cuerpo de Formoso, que ya estaba en avanzado estado de descomposición, fue vestido con todas las vestiduras pontificias, lo sentaron en un trono en la sala del sínodo. No puede ser. Y le pusieron al lado a un diácono que debía estar aterrorizado, el pobre, para que respondiera, en nombre del muerto, a las acusaciones que le lanzaban. Es que es una perversión absoluta. Estás describiendo una pantomima macabra con un cadáver. Y todo esto con la pompa y el boato de un juicio eclesiástico. Con toda. Allí, en ese escenario grotesco, fue formalmente acusado de perjurio y de haber ambicionado el papado ilegalmente. Y, por supuesto, fue condenado. Claro. El documento lo describe como uno de los episodios más degradantes de la historia visible de la Iglesia. Y con razón. No era solo una venganza personal, era usar todo el poder simbólico de la autoridad papal para profanar no solo un cuerpo, sino la memoria y la legitimidad de un predecesor. Es que es un ataque a la propia idea del papado, a su continuidad, y las consecuencias, me imagino, no fueron solo simbólicas. Para nada. El juicio declaró nulas todas sus ordenaciones y decretos. Esto provocó un caos administrativo y legal tremendo, porque de repente un montón de obispos y sacerdotes ordenados por Formoso se encontraron con que técnicamente no lo eran. Vaya lío. Imagínate. Y para rematar la humillación, al cadáver le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, los que se usan para bendecir. Lo de los 3 dedos es de una crueldad simbólica que hiela la sangre. Es como intentar borrar su poder, su esencia como papa, de la forma más física y violenta posible. Exacto. Era un borrado total. Le arrancaron las vestiduras papales y finalmente su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber como si fuera, pues eso, basura. ¡Qué brutalidad! El impacto en la ciudad fue tremendo, la gente estaba horrorizada y en medio de ese clima de repulsión y escándalo es donde emerge la figura de Teodoro II. Claro, después de semejante barbaridad, alguien tenía que poner orden. Se necesitaba un golpe de timón, un gesto que dijera, hasta aquí hemos llegado. Precisamente, y por lo que se ve, Teodoro II era la persona idónea para esa tarea. Tenía fama de ser un hombre íntegro, de gran reputación moral. Justo lo contrario. Justo lo que se necesitaba para contrastar con la locura anterior.
Su elección no fue un tejemaneje político más. Fue la expresión de un claro deseo de corrección por parte del clero y del pueblo romano. Su misión no era gobernar a largo plazo, sino literalmente limpiar aquel desastre. Y no tenía tiempo que perder. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. En medio de ese caos, Teodoro II actúa con una rapidez y una claridad que son asombrosas. En solo 20 días, ¿qué es lo que hace? Pues mira, su pontificado se puede resumir en una acción central, ejecutada en varios pasos muy deliberados y muy cargados de simbolismo: la rehabilitación solemne y total del Papa Formoso. Una operación de restauración, vamos. En toda regla. Lo primero que hizo, y esto es clave, fue ordenar que se recuperara el cuerpo de Formoso del Tíber. Según algunas crónicas, lo encontraron unos pescadores en la orilla. O sea, lo primero es rescatar el cuerpo de la ignominia, sacarlo literalmente del fango al que lo habían arrojado, un gesto potentísimo. Potentísimo. El segundo paso fue darle una nueva sepultura, pero no una cualquiera. Lo enterró con todos los honores en la Basílica de San Pedro, el corazón simbólico de la cristiandad. Le devolvía a su sitio. Era una forma de decirle a todo el mundo: este hombre fue un papa legítimo y su lugar está aquí, entre sus sucesores. Se restauraba públicamente su honor. Y supongo que faltaba la parte legal, por así decirlo. Deshacer el entuerto burocrático. Exacto. El tercer acto, y el más importante a nivel jurídico y canónico, fue convocar su propio sínodo. En él anuló formalmente todas las decisiones y decretos del sínodo del cadáver. Borrón y cuenta nueva. Totalmente. Declaró que aquel juicio había sido una farsa, que no tenía ninguna validez, y restauró todos los actos y ordenaciones de Formoso. En un plumazo devolvió la legitimidad a todos esos clérigos que habían quedado en el limbo. Es que el conjunto de las acciones es una declaración de intenciones brutal. No se trataba solo de un cuerpo, se trataba de restaurar la dignidad de la propia institución. Era una forma de decir: lo que pasó fue una aberración, un abuso de poder deleznable, y no representa la verdadera naturaleza de esta autoridad. Estaba reparando la imagen del papado a ojos de su gente. Y lo fascinante aquí es la implicación que esto tiene sobre la propia idea de la Iglesia, lo que los teólogos llaman la dimensión eclesiológica. Espera, frena un segundo. ¿Qué significa eclesiológica en este contexto? Para que lo entendamos todos, hablamos de la idea que la propia Iglesia tiene sobre sí misma, sobre cómo debe funcionar. Precisamente. Hablamos de la teoría de la Iglesia, de sus fundamentos. El acto de Teodoro II no fue solo limpiar un nombre, fue reafirmar un principio fundamental, que sí, un papa puede cometer errores terribles. Vaya, si puede. Puede incluso abusar de su poder de una forma monstruosa, como hizo Esteban VI. Pero, y esto es lo crucial, ese abuso no se convierte en la norma. Ese error no se solidifica como parte de la tradición. La propia autoridad papal tiene el poder, y de hecho el deber, de corregirse a sí misma. Un momento. O sea, la misma institución que comete este atropello es la que se arregla a sí misma desde dentro y en cuestión de días. Eso es. Increíblemente raro. Normalmente, una organización, ya sea una empresa o un gobierno, intentaría tapar algo así, esconderlo bajo la alfombra para no admitir un error de ese calibre. Exacto, y ahí está la clave de todo. En el análisis que manejamos se llama autocorrección. Es la idea de que el sistema tiene una especie de mecanismo de defensa para preservar su misión principal, incluso cuando sus líderes fallan estrepitosamente. No necesito una auditoría externa, por así decirlo. Para nada. No necesito que viniera una fuerza externa a señalar el problema y a imponer una solución. La corrección surge de la misma autoridad que había sido mancillada. Es una idea muy contraintuitiva, la verdad. Y me lleva a una conclusión teológica que se menciona en los documentos que analizamos. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice: la indefectibilidad de la Iglesia no consiste en negar el pecado, sino en no quedar atrapada en él. Es una distinción clave. Indefectibilidad es otro término técnico que simplemente significa que la Iglesia, en su esencia, no puede fallar en su misión de transmitir la fe. Pero esa frase lo aterriza, lo hace comprensible. ¿Cómo? Pues que su fortaleza no reside en que sus miembros sean perfectos. La historia, y este caso en particular, demuestran que eso es radicalmente falso.
Su fortaleza reside en su capacidad para proteger la verdad por encima de los errores, las ambiciones y los pecados de las personas que la dirigen en un momento dado. Entiende el argumento, pero ¿estamos seguros de que fue pura humildad institucional? ¿No podría ser también un movimiento político muy astuto? Alguien tenía que calmar a la gente, y repudiar al papa anterior, que ya era odiado por lo que había hecho, era la forma más rápida de hacerlo y de consolidar tu propio poder. Es una pregunta muy pertinente. Y es imposible separar ambas cosas por completo. Sin duda había un componente pragmático. Había que restaurar el orden, sí. Pero lo que se subraya es que la solución no fue simplemente política, como podría haber sido exiliar a los culpables y pasar página. Claro. La solución fue teológica y canónica. Se reafirmó la verdad sobre la legitimidad de Formoso. Se atacó el problema de raíz, no solo sus síntomas. Y esto conecta con el ángulo apologético, como se menciona en el texto. A menudo se critica a la Iglesia por, supuestamente, encubrir sus escándalos. ¿Cómo encaja este episodio ahí? Pues encaja demostrando paradójicamente lo contrario. Aquí tenemos posiblemente el abuso más grotesco y visualmente impactante jamás perpetrado desde la silla papal. Y sin embargo, no se silenció. No, desde luego. Fue reconocido, revertido y desautorizado por la misma autoridad papal, y con una celeridad asombrosa. Teodoro II actúa en días. Una institución que fuera meramente humana, preocupada solo por su imagen y su poder, probablemente habría intentado justificar a Esteban VII o como mínimo echar tierra sobre el asunto para evitar la humillación. Claro, lo fácil habría sido decir, son cosas del pasado, miremos hacia adelante. Exacto. Pero aquí, en la figura de Teodoro II, se hace lo opuesto. Se corrige desde dentro, pagando el precio de admitir públicamente que se había cometido un error garrafal en su mismo vértice. Es un acto de humildad forzado por la gravedad de la situación, sí, pero un acto de humildad al fin y al cabo. Y volvemos a la brevedad. 20 días en diciembre. Es evidente que no tuvo tiempo de escribir encíclicas ni de organizar grandes proyectos pastorales, y aún así su legado es inmenso. Totalmente. Su legado no es una colección de obras, sino el restablecimiento de un principio. El poder en la Iglesia está para servir a la verdad y para unir a la gente, no para vendetas personales o para que gane un bando u otro. El sínodo del cadáver fue el triunfo de la facción y la venganza. Y el pontificado de Teodoro II, con ese único y decisivo acto, fue la reafirmación de que la autoridad tiene un propósito más alto. Devolvió, como se dice en el análisis, una mínima estabilidad moral. Fue como pulsar el botón de reinicio en un ordenador que se había quedado colgado con un error fatal. Es una analogía perfecta. Abrió el camino para que la vida de la Iglesia en Roma volviera poco a poco a la normalidad. Sin su intervención, el caos legal y la crisis de legitimidad podrían haberse enquistado durante décadas. Actuó como un cortafuegos. Hay una idea hacia el final del material que me gusta mucho. Dice que, desde una perspectiva de fe, se puede interpretar que el Espíritu Santo no actúa solo a través de papados larguísimos y carismáticos, de figuras que marcan una época. Claro, no solo a través de los grandes nombres. Exacto. A veces su acción es mucho más quirúrgica, a través de decisiones breves, firmes y decisivas que reorientan el rumbo cuando se ha desviado peligrosamente. Es una perspectiva muy interesante, porque nos obliga a medir el impacto de otra manera. No depende de la duración, sino de la oportunidad y la claridad de la acción. Teodoro II no necesitó 30 años para cumplir su misión. Su misión duraba 20 días y la cumplió a la perfección. Es como un cirujano que hace una incisión precisa en el momento justo. Exacto. Y en ese sentido se convierte en el símbolo de una verdad que el texto describe como consoladora y exigente. Consoladora, porque demuestra que incluso en las noches más oscuras de la historia, cuando la corrupción parece dominarlo todo, la verdad no se extingue y puede resurgir de la forma más humilde y eficaz. Y exigente. Y exigente, porque recuerda que ser fiel a la verdad a veces requiere tomar decisiones drásticas y rápidas, sin importar el coste a corto plazo. Teodoro II encarna esa valentía. Muy bien, pues hagamos un resumen de las ideas clave. El pontificado de Teodoro II, a pesar de durar menos de un mes, fue un punto de inflexión crucial. Corrigió uno de los escándalos más extraños y vergonzosos de la historia papal, el sínodo del cadáver. Su acción principal, la rehabilitación de Formoso, no fue solo un acto de justicia póstuma. Fue, sobre todo, una afirmación muy potente de la capacidad de la propia institución para la autocorrección, para enmendar sus peores errores desde dentro.
Y finalmente,